Bueno, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es David Durán y soy tutor del curso de cálculo diferencial en la UNAD. Y este OBI tiene el propósito de mencionar o explicar el concepto de función cuadrática. Como objetivos tenemos comprender el concepto de función cuadrática y sus elementos principales, y ya de manera más puntual graficar las funciones cuadráticas a partir de su ecuación general, identificando todos los elementos principales allí, que serían el vértice y los interceptos con los ejes coordenados. Una definición de función cuadrática sería esta: es una función f de x igual a ax a la 2 más bx más c, donde su coeficiente principal a es diferente de 0, de lo contrario sería una función lineal. Vale decir que una función cuadrática tiene una forma característica, es una de las secciones cónicas, como se observa acá en esta gráfica. Entonces proviene de cortar un cono en cierto ángulo con un plano, y aquí podemos apreciar en color púrpura cuál de las secciones cónicas sería la parábola. Ahora, ella graficada en un plano cartesiano nos genera este tipo de curva que es simétrica, tiene un eje de simetría que atraviesa por el vértice de la parábola, que es el punto que marco en color rojo. Ese coeficiente principal es muy importante porque nos da información de la gráfica. Entonces hay dos casos posibles. Si ese coeficiente es positivo, la parábola abre hacia arriba, como vemos acá, donde el coeficiente en este ejemplo es 3, que es un número positivo, y la gráfica pues nos muestra una parábola que abre hacia arriba. Cuando ese coeficiente es negativo, como en este ejemplo que es menos 2, vemos una gráfica que abre hacia abajo, diferente pues a la anterior. Mencionemos ahora los ceros o las raíces de la función cuadrática. Entonces un cero, ¿cómo podemos definirlo? Pues como una de las soluciones de la ecuación f de x igual a 0. Geométricamente es un punto donde la gráfica atraviesa el eje x, y para hallarlos pues resolvemos la ecuación ax2 más bx más c igual a 0, lo cual puede ser factorizando cuando es fácil, o cuando no mediante la fórmula general, que es la que aparece acá de color rojo. X igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo entre 2a. Eso nos va a dar las soluciones o las raíces de esta ecuación, que serían los ceros pues de la función cuadrática. El vértice y el intercepto con el eje y los podemos hallar de la siguiente manera, ¿sí? El intercepto con el eje y es muy sencillo porque es evaluar la función en 0, y cuando yo evalúo la función a x2 más bx más c en 0, pues los primeros dos términos se cancelan y me da c. Por lo tanto 0, c, ese punto es el intersecto en el eje y. Para el vértice hay muchas maneras, pero yo voy a usar esta expresión. El vértice es un punto que tiene dos coordenadas. El valor de x se encuentra mediante menos b sobre 2a. Busco ese valor con los parámetros de la función cuadrática. Una vez lo obtenga, lo evalúo en la función, es decir, calculo la función evaluada de menos b sobre 2a, y así obtengo el valor de y. Aquí tengo una gráfica donde puedo mostrarles todos los elementos que he mencionado. Ahí están las raíces marcadas sobre el eje x, está el punto 0, c, que es el intersecto con el eje y está el vértice b, que se halla como les acabo de indicar, menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Y les quiero mostrar cómo sería un ejercicio completo, un ejemplo, hallando todos los elementos de una parábola. Aquí tenemos esta parábola, menos 2x a la 2 más 4x más 3, o esta función cuadrática. Los parámetros serían a menos 2, b4 y c3. Entonces primero voy al vértice, busco menos b sobre 2a, reemplazo b y a, hago los cálculos y obtengo 1. Ahora ese 1 lo evalúo en la función, es decir, calculo f de menos b sobre 2a. Al reemplazar el 1 en la función me da 5, por lo tanto el vértice es el punto 1,5. Ahora quiero ir por las raíces o los ceros. Entonces resuelvo la ecuación mediante la fórmula general, reemplazo los valores de a, b y c, voy procediendo con las operaciones indicadas. Dentro de la raíz me da 28, y como tengo un más y un menos, separo la solución en dos partes. Menos 4 más raíz de 28 entre menos 4 me da 2.58, y menos 4 menos raíz de 28 entre menos 4 me da menos 0,58. Esos serían los valores donde la función atraviesa el eje x.
Ahora busco el intersecto con el eje Y, que es evaluar la función en 0 y me da 3. Al reemplazar la x por 0 y por lo tanto el punto 0,3 es el intersecto en el eje Y. Con todos estos elementos pues podríamos ya bosquejar la gráfica. Veámoslos ahora en la gráfica. Tengo el vértice marcado arriba 1,5, tengo el intersecto en el eje Y 0,3 y tengo los puntos en el eje X menos 0,58,0 y 2,58,0. Como son puntos en el eje X, claramente el valor de Y es 0 ahí. Ese es como el método general para uno graficar una función cuadrática, una parábola. A veces es fácil factorizar como mencionaba. Entonces, en este caso, quiero graficar 3x a la 2 menos 10x más 8. Entonces, igualo la función a 0 y factorizo el polinomio. Una vez factorizo el polinomio, pues no es el propósito explicar cómo se factoriza en este hoy, pero se puede pues como indagar el caso de factorización a x2 más bx más c. Ya que está factorizado, utilizo esta propiedad del producto nulo. Cuando un producto da 0, es porque un factor es 0 o el otro factor es 0. Entonces, al igualar cada paréntesis o cada factor a 0 y despejar la x, obtengo estas soluciones: 1,33 y 2. Esos serían los valores donde la función atraviesa el eje x. La gráfica de la función corta el eje x. Entonces voy, hago la gráfica y efectivamente compruebo que en esos puntos 1,33 y 2 se atraviesa el eje x. Esos ceros de la función no siempre existen. Hay gráficas que no atraviesan el eje x. Les voy a mostrar un caso como este. Miren esta gráfica. No tiene ceros, no tiene raíces. Uno, como se da cuenta, pues cuando uno va a resolver la ecuación igualada a 0 y utiliza la fórmula general, dentro de la raíz la expresión b cuadrado menos 4ac se llama discriminante de la ecuación. Al calcular eso nos da un número negativo, y como la raíz cuadrada no está definida para los negativos dentro de los números reales, entonces la conclusión sería que la ecuación no tiene solución, por lo tanto no hay ceros o no hay raíces. Entonces sería una función que no corta al eje de las x. Les dejo algunas conclusiones. Para graficar una función cuadrática hay que identificar sus elementos principales, que serían el vértice, los ceros o las raíces y el intersecto con el eje Y. Esos ceros o raíces se pueden hallar mediante factorización cuando es sencillo o utilizando la fórmula general. Les dejo además las expresiones más importantes que he utilizado para resolver el ejercicio o para indicar cómo hallar esos elementos principales. Les dejo pues como mis datos: David Alexander Durán Osorio, que elaboró este material para la UNAD, la Facultad de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías, y los datos de mi colega, que es la persona que revisa el material. Les dejo la bibliografía, las referencias bibliográficas que pueden serles de utilidad, y les agradezco mucho por la atención que han prestado aquí.